Presidente, básicamente yo quiero decir lo siguiente. Yo acompañé este proyecto en la votación que se hizo hace 2 días. He acompañado el proyecto porque a pesar de las dificultades, de los temas que no compartimos del mismo, creo que es fundamental darle una representación a esos territorios y en particular a las víctimas del conflicto en esos territorios. Pero no voy a entrar en ese debate ahora. Yo creo que es importante que el Congreso, al tomar la decisión que va a tomar en unos minutos, tenga en cuenta algo relativo a la Ley Quinta y a la Constitución. Yo oí al doctor Roy Barreras mencionar acá el tema del segundo debate de la conciliación. Y lo dijo a partir del artículo 161 de la Constitución. Yo no soy abogado, pero todos los expertos consideran, y lo dice la Corte Constitucional, que cuando se habla de segundo debate en el artículo 161 se refiere al debate original de la plenaria. Ese debate obtiene un resultado que es un texto, el segundo debate de la plenaria. Ese texto se compara con el de la Cámara, que es segundo debate en Cámara. Cuando no coinciden, se concilian y se repite el segundo debate aquí y en la plenaria de la Cámara. Esa es la repetición del debate, del segundo debate, no es repetir el debate de la conciliación. Eso es una equivocación, no tiene sustento legal, constitucional. Y les recuerdo, nosotros tenemos o solamente podemos hacer aquello que nos está expresamente permitido. Aquí no hay ninguna norma que permita esto. Segundo punto, la sentencia C376 de la Corte Constitucional del año 95, que fue retomada en el año 2017, este año, analizó un tema que en cierta forma guarda una similitud con este. Dice, refiriéndose, de pronto el senador Uribe se acuerda de esto, refiriéndose al artículo 248 de la Ley 100, un artículo que le daba facultades al presidente de la República en algunos temas de la salud. ¿Ahí qué pasó? Una de las cámaras votó ese artículo que requería una mayoría absoluta, porque eran facultades al presidente, es decir, requería la mitad más uno de los miembros de la corporación. No se obtuvieron los votos. ¿Qué dice la Corte al respecto? Como en este caso, lo digo textualmente, la votación se hizo porque había quórum decisorio y no se alcanzó la mayoría decisoria exigida por la Constitución. Un minuto. Yo les pido el favor, que no es necesidad de gritar. Quien tiene el uso de la palabra la solicita y no lo hemos negado. De manera que orden, por favor. Señor senador, un minuto más. Repito, la lectura es un párrafo muy corto. Dice la Corte textualmente, como en este caso la votación se hizo porque había quórum decisorio y no se alcanzó la mayoría decisoria exigida por la Constitución, la mitad más uno de los miembros de la Cámara, hay que concluir, dice la Corte, que el artículo 248 fue negado, no fue aprobado. Así lo dice la Corte. Segundo punto que me parece importante mencionar, la sentencia C816 del año 2004 no se refiere, digamos, a una votación de conciliación, pero sí se refiere al reglamento del Congreso y a la interpretación que se hace de ese reglamento. En esa ocasión, senador Andrade, se sometió a consideración del Congreso una ponencia de reforma política que requería evidentemente una mayoría. No se logró. ¿Y qué dice la Corte al respecto? Dice, por ende, en estas circunstancias y teniendo en cuenta que conforme a la Ley Quinta de 1992, la falta de aprobación de la ponencia impide continuar el debate, pero no es posible repetir una votación sobre un mismo punto. Ojo con esto. En el reglamento del Congreso no hay ninguna norma que permita repetir una votación sobre un mismo punto, solamente en un caso,
Senador Roosevelt, en el caso del empate, si hay empate está claro que la ley quinta dice se repite la votación, pero ningún otro caso permite repetir una votación sobre el mismo punto. Entonces dice la Corte, no es posible repetir una votación sobre un mismo punto. Entonces, mientras que el reglamento del Congreso no sea completado en este punto, la solución dada por la práctica parlamentaria a la votación del informe que no alcanza la mayoría requerida es razonable y perfectamente jurídica. El proyecto se entiende hundido, esto es jurídicamente archivado. Esos dos casos guardan relación exacta con lo que pasó aquí el martes, que repito... Sonido que va a terminar el senador Galán. Voté favorable, acompañé, pero no hubo la mayoría necesaria. Esto no se puede repetir. En mi opinión, el proyecto quedó hundido. Gracias, presidente. A usted, honorable senador.